por segundo día, miles de fieles de todo el mundo velan al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. 113 cardenales participan en la tercera congregación general. Reuniones previas al cónclave dialogaron sobre cuestiones de la Iglesia y el mundo, según la oficina de prensa del Vaticano. Tras la muerte del Papa se dispara el número de personas que están viendo la película Cónclave en streaming. Analizamos qué hay de verdadero y falso en el film. 4 encíclicas y una serie de documentos pontificios con enseñanzas e instrucciones para la Iglesia. Le presentamos esta parte del legado del Papa Francisco. El mármol de Liguria con una sencilla inscripción Franciscus y la reproducción de su cruz pectoral. Así será la tumba del Papa Francisco que ya se instala en la Basílica Santa María la Mayor. Hola Natalie, comenzamos el programa. Comenzando el programa de Contigo y con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Las quiero mucho. Iniciamos las noticias desde Roma, viendo las largas filas de fieles que llegan de todo el mundo a la Basílica de San Pedro para dar el último adiós al Papa Francisco. Esperan desde antes del amanecer para ingresar a despedirse. Algunos familiares del pontífice también acompañan sus restos, según Associated Press. Ante los miles de asistentes, el Vaticano decidió mantener las puertas abiertas toda la noche, cerrando la basílica por solo 1 hora para su limpieza. Según la Santa Sede, más de 50.000 personas presentaron sus respetos durante las primeras 12 horas del velatorio, que comenzó en la mañana del miércoles. Este viernes 25 de abril se realizará el cierre del ataúd y el sábado 26 de abril el féretro del Papa será acompañado en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Ahora escuchemos el sentir de los fieles que ofrecen sus respetos al Papa Francisco. Llevo aquí 2 horas y ni siquiera hemos llegado, pero creo que no me importa cuánto tiempo espere. Es solo la oportunidad de tener un momento y cuánto admiré a Francisco en su vida. Sí, entrar allí fue muy emotivo. Creo que era un líder que realmente amaba a la gente y creo que quería difundir ese mensaje de amor y compasión. Fue una emoción muy fuerte. Fue un poco desgarrador verlo allí, inmóvil, lógicamente. Pero fue bueno, fue reconfortante, te da paz interior. Fue bueno, emotivo. Valió la pena hacer fila. Volamos desde Dublín anoche, nos quedamos un día y luego volvemos a casa esta noche. Sentimos que era muy importante estar aquí. Sí, es bastante temprano. Me levanté a las 4:30 para estar aquí a las 5 de la mañana, como todos en esta fila, para presentar mis respetos al Papa Francisco, para agradecerle muchísimo todo lo que ha hecho por la Iglesia y por mí personalmente como católica, y para rezar por el próximo Papa. El momento que es casi un segundo de estar enfrente al féretro del Papa es el momento de orar por la Iglesia, por toda la Iglesia Católica y nuestra familia congregacional y todo lo que necesita el mundo de hoy, por la paz. Y es una gran emoción estar ahí y lo más importante es que te invita a orar y al silencio. Y esta mañana se realizó la tercera congregación general de los cardenales, reuniones previas al cónclave con 113 prelados participantes, entre ellos los mayores de 80 años, como los electores con derecho a voto en el cónclave. El encuentro duró 3 horas. 34 cardenales tomaron la palabra y los temas discutidos ya no fueron solo administrativos, sino que dialogaron sobre cuestiones de la Iglesia y el mundo, según prensa de la Santa Sede. Aún no ven el caso del cardenal Angelo Becciu, quien insiste en votar en el cónclave a pesar de haber renunciado a sus derechos cardenalicios y estar condenado por malversación de fondos, fallo que está apelando. En la rueda de prensa también identificaron a los cardenales que desde este viernes dirigirán las meditaciones que iluminan estos encuentros. Escuchemos a los cardenales consultados sobre el difunto Papa y la elección del sucesor.
Aún no hemos inaugurado el cónclave y uno lo percibe. Uno siente que por el momento vive el momento. Uno va a asegurar una forma de presencia, de permanencia, pero por ahora no creo que los cardenales estén diciendo quién será el siguiente. Estamos aquí completamente para Francisco. Tenemos que pensar mucho en él y reflexionar sobre cómo en nuestras propias vidas hacemos lo que él hizo. Estoy realmente asombrado porque está lleno de gente que lo ama, aquí desde temprano. Es muy triste, pero seguimos adelante porque él cree en la resurrección. Los fieles deben confiar. El Señor nos dio las señales. Los dos últimos papas fueron un regalo. No creo que el Señor se aleje de nosotros. Fue un papa valiente, valiente y cercano al pueblo, capaz de emprender las reformas necesarias con algunos obstáculos, pero sembró la semilla y con el tiempo recogeremos el fruto de su obra. El Señor sin duda lo recompensará como siervo bueno y fiel. Nos estamos preparando, pero aún no hemos entrado en la fase más intensa. Estamos en la fase organizativa. Y mientras los cardenales empiezan a reunirse sobre el gobierno de la Iglesia tras el fallecimiento del Papa Francisco, el cine y las plataformas de video vuelven a proyectar la película Cónclave, una ficción que gira en torno a la elección de un nuevo pontífice. La pregunta que muchos se hacen es si realmente se puede uno fiar de este film. Para analizar esta película estamos en conexión con el padre José de Jesús Aguilar, sacerdote del Arzobispado de México. Un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias, padre. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con todo tu auditorio. Padre Aguilar, ¿qué aspectos del proceso para elegir a un papa no aparecen o se presentan de manera errónea en la película? Bueno, yo creo que hay muchos aspectos, especialmente el que presenta la elección del Papa como si fuera una lucha entre distintas posturas, cuando en realidad este no es el punto de vista más importante del cónclave. En el cónclave se presentan grupos completamente distintos y parece que hay candidatos apoyados por un grupo o por otro en una franca lucha por hacer que un candidato quede al frente. Me parece que lo más interesante aquí es en la película la figura del cardenal que trata de hacer que coincidan los puntos de vista, de que haya claridad, de que haya especialmente, honestidad en este aspecto de la elección del pontífice. Sabemos nosotros que cuando hay un cónclave hay lo que se conocen como las reuniones previas o preparatorias, en donde no solamente entran los que van a ser votantes o votados, sino también las personas mayores de 80 años. ¿Qué es lo que se tiene en estas reuniones previas? Lo que se tiene es un análisis de la situación de la Iglesia. Es decir, esto no lo presenta la película Cónclave, por ejemplo. Este análisis supone el ver qué retos tiene la Iglesia, qué problemática, qué aspectos no se han resuelto, la parte económica, el asunto de los problemas de denuncias, etcétera. Y de esta manera, teniendo una vez ya claro cuál es el panorama de la Iglesia, se tiene, por lo tanto, un perfil del Papa que la Iglesia necesitaría en este tiempo. Por lo tanto, no se trata de elegir a un Papa simpático, no se trata de elegir a un cardenal simpático, a un cardenal que tenga muchos amigos, a un cardenal que tenga determinada postura, sino que responda al perfil que la Iglesia necesita particularmente para este momento. ¿Qué le parece que el relato apele a teorías de la conspiración y personajes ficticios? Bueno, mira, evidentemente que se trata de una película, y las películas, especialmente cuando vienen de esta empresa fílmica que no buscan ser un documental, una película informativa, sino más bien el atraer a los clientes, vamos a llamar así. Generalmente las películas tienen que tener intriga, suspenso, incluso sexo, y esta parte de cuestiones que van hablando de conspiración, evidentemente son cosas que llaman mucho la atención de la gente. Aquí faltarían solamente los aspectos de la profecía de Nostradamus y de Malaquías, que le gusta mucho a la gente en este tiempo.
Bueno, evidentemente que tratándose de una película siempre tiene que haber personajes ficticios, siempre tiene que haber un protagonista positivo y un antagónico. Y ahí se va a ver la lucha entre distintas personas, sobre todo como queriendo obtener el papado. Es decir, la gente que va al cónclave y muestran claramente yo quiero ser papa, como si no entendieran que esto es un asunto de una elección en un colegio cardenalicio, que queda bien claro en la realidad. En la realidad queda totalmente claro esto, pero en la película, como te mencionaba, se trata de poner suspenso, etcétera, y lo hace muy bien, porque hay una parte que sí me gusta, digamos, aunque forma parte de la ficción, y es el hecho de decir, cada uno de los cardenales que entran al cónclave tienen una historia. Cada uno de esos cardenales tiene un pasado, cada uno de esos cardenales tiene muchas fortalezas, pero seguramente tendrá algunas debilidades, y algunas que serían públicas y otras quizás no tanto. Por lo tanto, cuando entran estos cardenales, aquellos que saben que tienen más debilidades que fortalezas, ya sabrían que en el caso de ser electos no podrían aceptar el cargo. Padre, en todo caso, ¿qué fuentes se podrían consultar para contrastar la versión cinematográfica con la realidad del cónclave? Bueno, pues existen dos documentos del Vaticano precisamente que se refieren a las exequias o funerales del Papa y también a los procesos de elección. Claro que como son, vamos a decir, documentos completamente llanos en cuanto a como si fueran leyes, cánones, etcétera, mucha gente se aburre o no le entiende al leerlos, como que se necesita una explicación de cada parte, de cada proceso para poderlo hacer en forma positiva. Y no porque quiera elevar un poquito mi situación de escritor y de estudioso, sino por ofrecer un servicio. Quiero decirte que a propósito de la renuncia del Papa Benedicto, que mucha gente decía, ¿es el primer papa que ha renunciado? Yo dije, no. Publiqué un libro que se llamó La sede vacante, libro que me permitió recibir un premio nacional de periodismo, y ahora que se acercaba esta situación de enfermedad del papa, evidentemente uno tiene que pensar a futuro. No es que uno deseara la muerte del papa, pero cuando tú ves que una persona va en declive y viene posiblemente su renuncia o su muerte, tienes que estar preparado para lo que venga. Y entonces decidí publicar este libro, pero ahora con los datos actuales. Así que este libro está disponible en mi parroquia para la gente que vive en México y en la plataforma Amazon para todo el mundo, para que la gente que quiera y que tenga interés en esto, en idiomas inglés, en italiano y en español. Entonces, ya saben nuestros televidentes dónde pueden conseguir el libro del Padre Sede Vacante para entender mejor cómo se desarrolla un cónclave. Padre José de Jesús Aguilar, muchas gracias por su análisis. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias. Hacemos una pausa y al volver, en mármol de Liguria, con una sencilla inscripción, Franciscus, y la reproducción de su cruz pectoral. Así será la tumba del Papa Francisco, que ya se instala en la Basílica Santa María la Mayor. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y aquí vemos el proyecto del diseño de la tumba del Papa Francisco divulgado por el Vaticano. Será en mármol de Liguria, región de Italia, con la única inscripción Franciscus y la reproducción de su cruz pectoral. Así fueron las indicaciones del difunto Santo Padre en su testamento. Las horas para recibir el féretro del Papa Francisco comenzaron hace unos días en la Basílica Santa María la Mayor, en donde el pontífice también expresó sus deseos de ser enterrado. El ataúd será depositado en el nicho de la nave lateral entre la capilla de las Virgen Salus Populi Romani y la capilla Sforza de la Basílica, además cerca del altar de San Francisco. Así escogió Francisco despedirse de su casa terrenal. Ahora veamos cómo lo recuerdan en México. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta. Cientos de fieles se congregaron este lunes en la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México para agradecer su pontificado y orar por el descanso de su alma. Desde muy temprano, familias, sacerdotes, religiosas, jóvenes y adultos mayores llegaron al templo mariano. En el atrio,
un memorial comenzó a llenarse con veladoras, flores y mensajes, reflejo del cariño que los mexicanos guardan por el pontífice argentino. Al inicio muy conmocionada. Creo que no hay mejor momento para nosotros, especialmente como jóvenes, que estar viviendo esta octava de Pascua y claro, hoy con esta noticia, pero llena también de esperanza, de saber que es una nueva era para la Iglesia, para nosotros como jóvenes. A mediodía, el cardenal Carlos Seguiarretes, arzobispo primado de México, dio una misa y en su homilía enfatizó el legado y cercanía de Francisco con los más necesitados. Nuestro querido Papa Francisco ha vivido su ministerio como buen sucesor de Pedro, advirtiendo una y otra vez los riesgos de la guerra, los riesgos de los enfrentamientos. Él decía, si somos distintos no es para que nos peleemos entre sí, sino para que nos complementemos y podamos enriquecernos. Además de pedir por su descanso eterno, los asistentes aprovecharon para pedir por el nuevo sucesor de Pedro. Que el Papa que salga del nuevo cónclave lleve con sabiduría a la Iglesia en estos tiempos que es tan necesario el papel de la Iglesia en la sociedad. México se despide del Papa Francisco con oración, memoria y esperanza bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe. En Ciudad de México, para WTN Noticias, Diego López. 4 encíclicas y una serie de documentos pontificios con enseñanzas e instrucciones para la Iglesia deja el Papa Francisco. Le presentamos esta parte de su legado. 3 de octubre del 2020, Asís, Italia. El Papa Francisco firmaba su encíclica Fratelli Tutti junto a la tumba de San Francisco. En este documento, el Santo Padre hizo un llamado a las autoridades internacionales a favorecer el desarrollo de una cultura de la fraternidad. La firma de la encíclica En los documentos pontificios se encierra la enseñanza del Sumo Pontífice en un aspecto de la Iglesia o un tema que requiere particular atención. Existen 5 tipos de documentos que un Sumo Pontífice puede escribir. El primero son las cartas encíclicas para enseñar algún tema moral, avivar la devoción o condenar errores. Luego, la Constitución Apostólica promulga leyes concernientes a los fieles. Trata la mayoría de los asuntos doctrinales, disciplinares y administrativos. También anuncian la creación de nuevas diócesis. Las exhortaciones apostólicas se promulgan después de la reunión de un sínodo o reunión de obispos o por otras razones. Son parte de la doctrina de la Iglesia. Asimismo, están las cartas apostólicas, dirigidas a un grupo específico de personas. También forman parte de la doctrina de la Iglesia. Al final, los motu proprios, documentos escritos por iniciativa personal del Santo Padre y con su propia autoridad, suelen guiar alguna realidad de la Iglesia acorde al gobierno del Papa. Hanno persa in quei drammatici momenti. Ribadisco que la violencia è autodestructiva. El Papa Francisco escribió 3 encíclicas, 6 constituciones apostólicas, sin contar las creaciones de diócesis. También escribió 5 exhortaciones apostólicas, 6 cartas apostólicas y más de 50 motu proprios. Es el Papa con más motu proprios en las últimas décadas. El padre Juan Carlos Vázquez, director de 10 Minutos con Jesús, nos explica la importancia de las 3 encíclicas del Papa Francisco. Los 3 documentos fundamentales, ¿no? Está la Lumen Fidei, que escribió esa carta encíclica a la par con el Papa Benedicto, o sea que fue justo cuando estaban cambiando y se nota mucho la mano del Papa Benedicto. Está luego Laudato Si, que personalmente creo que es la obra más importante
de Francisco porque en ella deja el primer legado de la Iglesia para la ecología, es entender el signo de los tiempos y abrazar algo que tal vez no era tan cercano, ¿no? O que estaba, sí estaba, pero no estaba de esta forma tan bien explicado y tan cercano al corazón de la Iglesia. Y la última es Fratelli Tutti, que nos sorprendió a todos porque es un estilo mucho más abierto, donde se invita sobre todo a los que no son cristianos a compartir nuestras creencias, ¿no? Dentro de los otros documentos, el padre Juan Carlos resalta la gran utilidad de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que dio a los sacerdotes herramientas para acompañar a los matrimonios. Y yo uso, por ejemplo, en mi labor pastoral muchísimo el capítulo 4 de esa exhortación apostólica, porque me parece que es fundamental para que los matrimonios trabajen el día a día, ¿no? El cómo perdonarse, el cómo actuar sin revanchas, el cómo caminar hacia la santidad en medio del matrimonio. Me parece que es una herramienta fabulosa para poder ayudar a las parejas. Uno de los documentos que cambió el funcionamiento de la Iglesia y que deja un legado para el tiempo venidero es la Constitución Apostólica Predicate Evangelium. Más que por magisterio, sí como funcionamiento propio de la Iglesia, es la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, porque eso cambia la forma de trabajo del Vaticano, reasigna fuerzas y, por ejemplo, la necesidad apostólica propia de la Iglesia, el valor del papel de la mujer, de los laicos, o sea, todo se reordena para que no quede solo en los consagrados, sino que esté sobre todo también en esa parte fundamental de la Iglesia que son los laicos. Entonces, ¿qué documentos podemos leer para entender el legado del Papa Francisco? Pero tal vez Gaudete et Exsultate, ese camino a la santidad que todos, en cualquier situación o estado debemos recorrer, me parece como algo muy bonito para entender al Papa Francisco. Muchos de los documentos del Papa Francisco tienen como nombre Laetitia, Exsultate, Gaudete. Son palabras que tienen que ver con la alegría. Para el padre Juan Carlos Vázquez, este es el eje que une el legado de Francisco, la alegría. Las quiero mucho. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.